Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi. ¿Cuál es el desempeño de estas superestrellas a los 22 años? ¿Cuántos goles marcados? ¿Cuántas asistencias? ¿Cuántos partidos disputados? Discutamos en R sobre qué podemos hacer para comparar múltiples características en múltiples sujetos. ¿Qué visualizaciones nos permiten hacer estas múltiples comparaciones? ¿Cómo utilizar el radar plot con datos de igual escala? Y si los rasgos o features tienen diferente escala, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer uso de ggplot2 y gradar en R para crear estupendas visualizaciones de datos. Aprenderás sobre gráficos de barra, múltiples comparaciones, radares o spider plot, uso de la biblioteca Tidyverse, cómo crear nuevas variables. Ahora vamos a hablar sobre Data Visualization en RStudio, sobre tus estrellas favoritas. Vamos a continuación ya. Vamos a discutir entonces cómo podemos utilizar una visualización de datos para las comparaciones múltiples. Vamos a observar entonces cuando estas características tengan una escala o score de igual dimensión. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes escalas en cada uno de los valores? Eso es lo que vamos a discutir ahora. Además de poder aprender un poco más sobre R y radar plot con nuestras estrellas favoritas. Veamos, lo primero, muy importante, que ya hemos hablado sobre la biblioteca gradar. Es un extra o una extensión de ggplot2. Gracias a esta manera de poder instalarlo, si no lo tienen, simplemente la llamo, si ya lo han instalado, por supuesto, les dejo un enlace sobre un vídeo donde hemos discutido todo sobre esto. Y entonces también vamos a, por supuesto, a llamar a ggplot2 y también vamos a utilizar Tidyverse y algunas otras bibliotecas que están dentro de este mundo. Como podemos observar, también se carga entonces ggplot2, así que pueden utilizar Tidyverse directamente. Entonces la idea de hoy es poder comparar más de dos categorías. Un bar plot o un gráfico de barra nos permite poder observar esto. Pero ¿qué pasa cuando son muchos, verdad? ¿Qué pasa cuando tengo muchos sujetos? Por ejemplo, muchas ciudades, muchos individuos. Para comparar, el gráfico de barra me lo permitirá, o existen algunas otras opciones, ¿verdad? Que es lo que discutimos ahora utilizando el radar o el spider web, como quieran llamarlo. Vean bien aquí. Comenzamos primero con una escala de valores idénticos. En este caso, ¿cuáles son? Bueno, calificaciones, los grades, ¿verdad? Entonces podemos observar aquí, lo que vamos a crear es un data frame. Creamos un data frame donde tenemos diferentes columnas que se van a llamar así como cada una de las asignaturas o clases que están discutiendo. Por ejemplo, biología, física, matemáticas, deportes, francés. Y también ustedes pueden hacer este paso extra de llamar una columna que se llame estudiante, ¿verdad? O simplemente colóquenle un nombre o utilizando los índices, ¿verdad? Con row names en R. Entonces, como observar, creamos nuestro data frame y lo vamos a crear. Y como podemos observar, lo que obtenemos es lo siguiente. Muy importante cuando nosotros queramos utilizar un radar, ¿verdad? Que tenemos que tener un formato ancho. Muy importante, un pivot wider. En el episodio anterior sobre radares discutimos esta opción. Podemos observar entonces, muy importante esto, ¿verdad? Que tenemos una opción de que si ustedes no tienen esta columna como tal, ¿verdad? Y le quieren pasar a un nombre de columna, se utiliza entonces row names to columns, proveniente del Tidyverse, ¿verdad? Vamos a ver aquí que tengo my scores, que se llama mi conjunto de datos, y ahora les digo que vamos a llamar esta columna. Este es un paso extra, como les mencionaba, sobre no tenemos esta opción, sino simplemente creo esa columna anteriormente cuando he discutido sobre el data frame, sobre la tabla de datos. Y entonces, como pueden observar, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una sola columna que se llama estudiantes, las demás asignaturas, una columna cada una de ellas. Esto es un formato ancho o pivot wide, ¿ok? Y como podemos observar aquí, si tengo un formato largo o long format, tengo que pasar a un wide format. Ahora bien, veamos bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo puede ser que yo tenga estos valores, verdad? También que me pueden ayudar es simplemente pasando a lo contrario, ¿verdad? Si yo necesito utilizar pivot wider, pues pivot longer hará el proceso contrario, ¿verdad? Y como pueden observar aquí, lo que les estoy diciendo es que me pase las columnas 2, 3, 4, 5 y 6 a una sola columna, donde, vamos a observar aquí, que tengo esas columnas, van a ser ahora entonces
cada uno de mis valores y los nombres de estas columnas van a ser una nueva columna, ¿verdad? Es decir, voy a crear dos nuevas columnas que se van a llamar nombre y valores, ¿verdad? Y si quieren cambiarle el nombre, pues simplemente names to, el nombre de la nueva columna, y values to, que es como lo tengo aquí. Hay que utilizarlo de esa manera, ¿verdad? Ahora entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos observar aquí lo que vamos a tener, my score long, el formato largo. Podemos observar que ahora tengo una serie de valores repetidos, ¿verdad? Porque el estudiante 1, por ejemplo, tiene diferentes asignaturas, diferentes calificaciones, y cada uno de los valores de estas asignaturas. Vamos a observar. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque esto es una manera de que si ustedes no tienen el formato ancho o tienen el formato largo, cómo pasar de un lado al otro, ¿verdad? Y también porque en muchas ocasiones no voy a utilizar los radares siempre, ¿verdad? Sino que puedo utilizar un bar plot, es decir, un gráfico de barra. Y como pueden observar aquí, lo estoy haciendo. Entonces les explico. Puedo observar aquí qué es lo que vamos a hacer. Lo que haremos a continuación será, vean bien que estoy llamando a ggplot, donde le estoy diciendo que esta información, este data frame que se llama myScoreLong, por supuesto de formato largo, y vamos a mapear, le estoy diciendo, aquí X va a ser el nombre de la asignatura en cuestión, el valor, es decir, la calificación, el grade, y que lo llene por estudiante en la primera columna. Ok, lo que estoy haciendo aquí, porque voy a crear un gráfico de barra. Muy importante, esto que tengo acá, guion bar. Muy importante, hemos discutido también en otros tutoriales sobre el ggplot2, la diferencia entre guion bar y geoncode. Para que observen bien aquí, simplemente si van a utilizar geoncode, solamente llaman a position dodge para que lo haga la comparación lado a lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque guion bar haría el conteo, y en este caso le estoy diciendo stat identity, es decir, simplemente valor de identidad, es decir, el valor que ya está marcado en value es el que va a utilizar. Si ustedes prefieren utilizar guion bar, pues deberán colocar stat identity, y en geoncode simplemente pueden probarlo, ¿verdad? Llamarían a position dodge. Position dodge me permite, como les digo, que tengamos la comparación lado a lado. ¿Para quiénes? Para el grupo de estudiantes, por supuesto, ¿verdad? De la variable name, en este caso, que es la asignatura. Lo demás, por supuesto, que son simplemente alguna información extra, como cómo colocarle un título, a los valores a los X, al eje X, eje Y, respectivamente, ¿verdad? Y veamos, entonces lo discuto y lo colocamos acá. Como puedo observar, entonces tengo una comparación múltiple de diferentes estudiantes, diferentes sujetos, ¿verdad? Para diferentes variables, como ser, por ejemplo, diferentes asignaturas en este caso. Por supuesto, aquí tengo asignatura como una sola variable, pero realmente tengo grupos dentro de estas asignaturas e inicialmente tenía diferentes columnas o diferentes variables para cada una de estas, ¿verdad? Y como pueden observar aquí, puedo hacer unas comparaciones para cada uno de ellos. Lo que pasa es que con el gráfico de barra, por supuesto puedo comparar en cada una de las asignaturas, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿qué es lo que puedo decir también, ¿verdad? Hay que ser muy perspicaz y poder observar esto. El estudiante en color verde, por ejemplo, está siendo muy superior en algunas asignaturas, pero el otro estudiante, el número 1, también supera a los demás en algunas asignaturas. Pero lo que vamos a hacer es transformar esta información en un spiderweb, es decir, en una radar. Vamos a observar acá. Vamos entonces a aprender más. Utilizamos el radar, ¿verdad? Hemos discutido entonces también algunas de estas opciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, voy a utilizar no el formato largo, sino que voy a utilizar el formato ancho. Muy importante ahora, como les he mencionado anteriormente. Vean bien, values radar. Sí son los valores que me va a marcar el radar. Me va a marcar la posición 4, 7 y 10 respectivamente. ¿De quién? Por supuesto, de los scores, ¿verdad? De las calificaciones en este caso. Y le estoy diciendo cuáles son los valores mínimos que me va a marcar. Grid 4, Grid 7 y Grid 10, que respectivamente van con estas etiquetas 4, 7 y 10 respectivamente. Muy importante también que la posición de las leyendas, si yo lo quiero colocar, ¿verdad? Top, bottom, izquierda, derecha, ¿verdad? Le coloco. Y vemos bien entonces GitRadar, lo que va a hacer, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? Este ejemplo es con la misma escala. No tengo ningún problema en la escala porque las calificaciones tienen valores entre 0 a 10 respectivamente. Y vamos a observar acá. Eso es una magnífica visualización donde podemos comparar diferentes sujetos, diferentes o múltiples categorías, ¿verdad? En este caso, tenemos asignaturas. Y como observar aquí, puedo decir quién es el estudiante que sobresale en 2
asignaturas al mismo tiempo. Por ejemplo, el estudiante número 2 está con valores mucho más altos en francés y en deporte, ¿verdad? Y el estudiante número 1 está en matemáticas y física y rápidamente lo puedo visualizar. ¿Verdad? Rápidamente lo puedo visualizar por el puntos en rojo que están sobresaliendo, ¿verdad? Y el estudiante en verde, pues, que el estudiante número 3 en biología es el ganador, ¿verdad? Pero rápidamente puedo observar la diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Por supuesto, algunas personas, como les digo, van a utilizar las gráficas de barra. En este caso a mí me interesa mucho verlo con un gráfico de radar o spider. Este es un ejemplo muy interesante utilizando la misma escala. Veamos entonces ahora qué pasa cuando tengo diferentes escalas. ¿Qué es lo que puedo hacer, verdad? Y para ello les voy a mostrar, tenemos los datos de automóviles, ¿verdad? Un ejemplo clásico de automóviles. Recuerden, tenemos diferentes valores que van desde el cilindraje, la transmisión a la variable AM, el millaje por galón, es decir, el rendimiento del automóvil. Tenemos también el peso del automóvil, si tenemos el motor tiene una forma de V o no, ¿verdad? Y podemos separar aquí esta información. Entonces, utilicemos para ello también un gráfico de barra. Vamos a comparar la información con gráfico de barra. Podemos observar aquí que tengo, vean bien, vamos a mostrarle todo. Tengo aquí una comparativa. ¿Qué es lo que estoy comparando ahora? Primero, la información que proviene de empty cards, muy importante. Y el mapeo lo estoy utilizando factor, porque estoy diciendo que es una variable categórica, ya que M está como una variable numérica. Entonces, el factor me va a permitir agruparlo con, puede decir, con categoría, para por supuesto grupos. 0 y 1 respectivamente. 0 no tiene una transmisión automática, 1 tiene una transmisión estándar. Y podemos observar aquí cilindraje, diferentes valores de 4, 6, 8 respectivamente. Van a ser los grupos con que me va a hacer las comparaciones. Ven acá. Y por supuesto, vean bien, John Bar. Vamos a comenzar a contar, ¿verdad? Cuántas veces aparecen los vehículos de determinadas características. Y Position Dodge, que me va a permitir poder hacer las comparaciones lado a lado. Y lo demás es el título, ¿verdad? Vamos a utilizarlo. Es una manera similar a como anteriormente hemos colocado. Vean bien entonces ahora la comparativa que me hace. Y aquí puedo entonces hacer comparaciones de 2 diferentes transmisiones y 3 diferentes cilindrajes, ¿verdad? Como podemos observar aquí también, me permite, ¿verdad? Porque son pocas categorías, ¿verdad? Muy fácil de observar en este gráfico. Pero la idea de utilizar radar para este ejemplo es porque yo quiero ir más allá. Lo que quiero es comparar modelos. ¿Qué vamos a hacer aquí, verdad? Bueno, como yo necesito colocar información en diferentes escalas, vamos a llamar a la biblioteca Scales, que me va a permitir utilizar la transformación en escala. ¿Qué escala va a ser? Normalización. Recuerden que normalización es 0, el valor mínimo, o sea, es decir, va a transformar el valor mínimo, ¿verdad?, a 0 y el valor máximo un 1. Es decir, que vamos a estar entre el 0% va a ser el mínimo y el 100% el máximo. Muy importante esto, que el 0 aquí entonces no significará ausencia, sino que significará el valor mínimo. Y la fórmula se la muestro en pantalla, ¿verdad? El valor que quiero transformar menos el valor mínimo dividido entre máximo menos mínimo. Vamos a ver ahora aquí qué es lo que estoy haciendo ahora. Lo que voy a hacer es simplemente trabajar con los primeros 4 valores, es decir, los primeros 4 automóviles. Vamos a ver aquí, voy a hacer esta comparativa. Entonces, véanlo bien esto, que ya es como que yo tenga mi formato ancho, donde cada uno de estos 4 modelos de automóviles, para ser mis estudiantes, para si lo estoy comparando con el ejemplo número 1, y cada una de las variables que yo voy a utilizar, que voy a seleccionar a continuación, ¿ok? Voy a marcarlos en un diferente grupo, ¿verdad? Y voy a crear la escala, ¿verdad? Voy a normalizarlo. Entonces, por ejemplo, les muestro, aquí el valor mínimo es 21 y el valor máximo es 22.8. Ese va a ser mi 0 a 1 respectivamente, ¿verdad? Y cilindraje de 4 a 6. 4 va a ser el 0 y el 1 el 6, ¿verdad? Muy importante que son aplicados la escala a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero eso nos va a permitir poder transformar esas diferentes escalas y compararlas, ¿verdad? Y entonces vamos a poder observar si el Mazda tiene un mayor peso, si el Datsun 710 tiene un mayor HP y así sucesivamente, ¿verdad? Y vemos bien. Entonces le estoy diciendo ahora que Row Names to Columns es porque quiero cambiar el nombre del modelo, ¿verdad? Va a ser una variable ahora. Y muy importante aquí, mutate at. ¿Qué
¿Qué significa mutate at? Lo que vamos a hacer es que no vamos a utilizar, por supuesto, la columna models, ¿verdad? Porque esto es una variable cadena, ¿verdad? Es string. Vean bien, sino que esta variable no, ¿verdad? Todas las demás sí, pero esta no. Les digo scale, que me va a hacer la escala, ¿verdad? Para cada uno de ellos, me va a normalizar. Entonces, tómenme los 4 primeras filas, las primeras observaciones de mi dato, ¿verdad? Cámbienme los índices a una nueva columna que se llama models y entonces me va a crear la escala para cada uno de ellos, para cada una de esas columnas. Y vemos entonces qué es lo que nos queda. Y vemos bien, vamos a llamar nuevamente empty cars radar. Y como podemos observar aquí, entonces lo que hace el transformador. Todas las variables, ya que son numéricas, ¿verdad?, han sido retransformadas a una escala individual, ¿verdad?, cada una de las variables. Ok, eso es una de las comparativas que tenía anteriormente, donde no estamos utilizando la escala, ¿verdad? Ahora hagámoslo con radar, ¿verdad? Vamos a dejar atrás entonces esas comparaciones directamente. Y podemos observar aquí entonces que tengo empty cars radar, legend position bottom, ¿verdad? Estoy colocando las leyendas al fondo, ¿no? Y entonces utilicemos entonces ya nuestro formato ancho, empty cars radar, que es lo que, como les acabo de mostrar. Y veamos entonces lo que nos muestra a continuación. Tengo entonces mis 4 modelos de automóviles a comparar y puedo entonces para cada una de las variables comparar o hacer múltiples comparaciones, ¿verdad? Y ver el desempeño de cada una de esas variables, ¿verdad? Podemos observar, por ejemplo, cuál es el automóvil que me ofrece mayor millaje por galón, que ya puedo observar que es el Datsun 710. Así como, por ejemplo, cuál es el que tiene un mayor displacement, y que sería en este caso el Hornet 4 Drive. ¿Cuál tiene mayor peso? El Hornet 4 Drive también. Podemos observar que tengo múltiples categorías, ¿verdad?, para múltiples sujetos, ¿verdad? Esa es la idea de un radar, ¿verdad?, un spider. Me va a mostrar múltiples variables, múltiples features, múltiples características o rasgos y poder comparar diferentes sujetos o entidades, ¿verdad? En este caso, podemos observar aquí, rápidamente puedo observar la potencia, HP. Vean bien que hay varias de ellas, en este caso el Hornet junto con el Mazda RX-4 con mayor potencia, ¿verdad? Entonces, esto será entonces una fantástica manera de nosotros poder representar datos. Ahora, el reto para ti entonces será poder utilizar esta información que les muestro a continuación, donde comparamos a nuestras estrellas de fútbol, Mbappé, Messi, Cristiano y Haaland, respectivamente, en goles anotados en la Champions League, en la Liga de Campeones, donde tenemos diferentes variables para poder compararlos, ¿verdad? Múltiples jugadores, múltiples características. En este caso son las apariencias, es decir, el número de partidos jugados hasta los 22 años. Pero hay un pequeño asterisco, ¿verdad?, que le vamos a hablar, ¿verdad? Haaland no tiene 22 años, tiene 21. Es decir, que tenemos una temporada más para poder observar, y lo vamos a hacer este video dentro de un año nuevamente, ¿verdad?, para hacer esta comparativa. Y cómo estos grandes goleadores, ¿verdad?, han tenido un gran desempeño hasta los 22 años, ¿verdad? En este caso, Haaland, que se va al Manchester City, ¿verdad? Vamos a ver cuánto incrementa estas estadísticas, ¿verdad? Ya Mbappé, Messi y Cristiano son mayores de 22 años, así que podemos hacer una comparación justa. Y vean bien que tenemos también cuántos partidos comenzaron de inicio, ¿verdad?, los minutos jugados, los goles, las asistencias. Me parece justo poder compararlos en términos de goleador, ¿verdad? Términos de goleador, muy importante para no hacer ninguna discusión aquí, ¿verdad? Podemos observar entonces la información que ustedes van a desplegar y podemos observar acá qué es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos un formato ancho ya para ustedes y ustedes entonces van a crear este gráfico que les muestro a continuación. Ese es el reto para ustedes, ¿verdad? Todo lo que acabamos de ver en este vídeo para poder crear esa fantástica visualización que tenemos ahí, ¿verdad? Esa fantástica visualización les dejo de reto para ustedes y con un comentario, por supuesto, si han logrado hacerlo, ¿verdad? Y si les ha ayudado mucho a poder comprender entonces en el desempeño de estos grandes estrellas de fútbol, así como aprender R al mismo tiempo, ¿verdad? Nos vemos en el próximo episodio. Chao.